Feliz sábado a todos. Muchas gracias al grupo de Worship por esa música. Es la primera vez que escuchaba esta última canción y la verdad es que la música es bonita, pero la letra también. Millones de estrellas y galaxias mientras habla simplemente Jehová. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Quiero dar la bienvenida a todos de nuevo, en especial a Guillerme. Guillerme, creo que es la primera vez que nos visitas. Espero que te sientas en tu segunda familia aquí con nosotros. De nada. Así como a todos los que nos visiten por primera vez, o por segunda, o por lo que sea, que seamos todos bienvenidos en este sábado. Como sabéis y ha sido anunciado, hoy tenemos el privilegio de disfrutar una Santa Cena. Uno de los ritos que tenemos como iglesia, y precisamente el valor de los ritos es que están cargados de teología, de un significado profundo. Un rito o ritual en realidad es como una escenificación teológica. Lo que vamos a hacer representa en sí un sketch cósmico que tiene un significado que debemos vivir e integrar en nuestra vida. Si no, no tiene sentido. Un rito por un rito, repetir algo simplemente sin pensarlo, no tiene sentido. Es teología viva, es teología actuada. Y nos invita el Señor a practicar esa teología actuada cada vez que realizamos esta Santa Cena. La duda que siempre he tenido es por qué lo llamamos Santa Cena, ¿verdad? Y lo hacemos siempre por la mañana. Esto lo hemos hablado con los ancianos, que sería genial, y ya se ha hecho mil veces, ¿no? En campamentos o en semanas de oración, pero una Santa Cena por la noche creo que sería genial ahí en el campo o aquí mismo, como otras veces se ha hecho. En todo caso, lo podemos hacer en cualquier momento, porque lo que importa justamente es el contenido. La esencia de la Santa Cena, y vamos a ver que hay varias, es el recuerdo. El recuerdo. Lo hacemos porque Jesús nos dijo que lo hiciésemos, básicamente. Nos dijo esto, oye, repetidlo, que os va a venir muy bien. Es Él el que instauró este momento que siglos después, en el 2020, en este espacio y este tiempo, repetimos en este lugar y en muchos lugares del mundo. Y esto del recuerdo, pues Dios, que nos conoce muy bien, aparece en muchos lugares de la Biblia, para que te acuerdes. La Pascua tenía esa función de recordar de dónde habían salido, que luego se convierte justamente en este nuevo pacto. El sábado es para recordar de dónde nos viene la vida. El diezmo es para recordar de dónde vienen los recursos. Hay un montón de hitos que Dios va colocando en nuestra vida, que nos conoce mejor que nuestra madre, porque tendemos a olvidarnos. Tendemos a vivir por nuestra cuenta. Entonces, la Santa Cena tiene esta función de recordar el sacrificio, el pacto, una renovación de votos que una vez hicimos con nuestro Señor. En este caso, recordamos el evento más misterioso del universo, la muerte de Jesús. Y según Elena de White, nos va a llevar la eternidad entender esto. Así que hoy no vamos a entenderlo tampoco. Casi podríamos decir, bueno, como no vamos a entenderlo, se acabó. Pero vamos a rascar un poquito en qué representó eso y qué significado tuvo para nosotros. Siempre que leo estos pasajes en El deseo de todas las gentes, libro predilecto, donde los haya, me quedo impresionado con la decisión que tuvo que tomar Jesús, siendo que no podía ver más allá de su muerte. Y esto es algo que comienza a ser desarrollado ya a partir de Getsemaní. Lo que representó la muerte de Jesús implica algo que ni los propios ángeles habían imaginado. Ni los seres creados que no habían caído podían comprender. Esto a lo que nos vamos a acercar tímidamente fue algo inimaginable desde la historia de nuestra galaxia y de las galaxias creadas. El relato de la pasión es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Y siempre que aparece algo en los 4 evangelios, pues es importantísimo, es crucial, es como el centro, el clímax de la historia del plan de salvación. Y respecto a los últimos momentos, sabéis que se reflejan en los evangelios 7 declaraciones. Se ha venido a llamar las 7 palabras. Hay libros al respecto, hay artículos al respecto. Y esas 7 palabras o 7 declaraciones, pues son... La primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo pensaba estos días, se puede hacer, si no se ha hecho ya, una semana de oración entera, simplemente con estas 7 palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa el perdón pedido por Jesús a su Padre para un pueblo, una nación, una humanidad que en el fondo no tiene ni idea de lo que está haciendo? En segundo lugar, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.
Y aquí la clave es el hoy, no en términos de, obviamente no fue al cielo, sino en este momento donde nadie cree en mí, en este momento que estoy a punto de morir, en este momento que estamos los dos así, hoy te prometo que nos veremos de nuevo y que estarás conmigo. La tercera es, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que representa eso? Ese cuidado paternal de Jesús hacia María hasta el fin de su último suspiro. Más que preocuparse en él, preocupado porque todo quedase bien. Me salto la cuarta porque vamos a hablar de esa. La quinta, tengo sed. He leído algún artículo que habla de tengo sed, bueno, y lo hablan de la sed de Dios en la humanidad, la sed de justicia, sed de otras cosas, pero aquí era un tengo sed. La verdad es que tengo sed. Un shock hipovolémico. Estaba ahí a punto de morir y le dio sed y lo expresó. Y queda ahí reflejado. La sexta, consumado es, sí que la hablaremos un poquito más después. Va a ser obviamente más cortito el culto, pero consumado es, ¿qué representó esta expresión, que en griego nos ha venido con una sola palabra? Y la última, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como fin, ya está. Pues nos vamos a quedar con la del medio que no he citado, que justo está, la cuarta, en el centro exacto de todas las declaraciones de Jesús, es Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La encontramos en Mateo 27:46, vamos a ver algunos otros versículos, pero no hace falta casi ni buscarlo porque la sabemos de memoria. Dios mío, ¿qué dices pues? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado tirado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy solo? Es un grito desgarrador. Y sabéis, si en el Getsemaní nos dice el deseo de todas las gentes que se decidió el destino de la humanidad, en realidad el destino de nosotros se decidió en Getsemaní. Ahí es donde finalmente, bueno, sí, venga, voy a morir. Ahí se decide. Esto simplemente fue, bueno, vamos a hacer lo que ya hemos decidido. Lo que ocurre en esta frase justamente es lo que encierra un mensaje teológico para nosotros y definimos como misterio. Si repasamos un poco la figura de Jesús, antes de nacer como hombre, se nos revela en la Biblia como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios en el cielo, el Jehová del Antiguo Testamento. Y esto, aunque se supone que lo sabemos, no siempre le damos toda la intensidad que tiene. Todas las veces que aparece Jehová en interacción con el hombre en el Antiguo Testamento, era Jesús. Con Moisés, con Abraham, la columna de fuego, la nube, toda interacción entre lo divino y lo humano en el Antiguo Testamento es Jesús. Él es el protagonista absoluto del plan de salvación. Y ese Jehová todopoderoso del Antiguo Testamento, que es el que habla con voz de trueno en la montaña, es el Jesús que se encarna como un bebé. Él es el creador. Es cierto que Dios crea, que crea en plural, pero el agente creador, así se nos revela en la Biblia, es Jesús. De los tres, el agente creador es Jesús. Y se nos revela en Colosenses 1:16. Por ejemplo, vamos a leer varios versículos. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Casi que no sabe qué más decir. Dice, todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él es a través de Él, through Him en inglés, el día en griego, a través de, o sea, fue creado a través de Jesús, dice, y para Él. Todo, con mayúsculas, todo fue creado por Él. Lo que vemos, lo que no vemos, principados, potestades, todo eso. En Juan 1:3 amplía, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe. Y sin Él, no hace falta decirlo, pero dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como tal, era coeterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí nos empieza a dar error la mente. Los tres han existido desde siempre. Desde el menos infinito hasta el más infinito, no ha habido un tiempo en el que no hayan existido. Y esto nos genera... No es que exista alguien, es que son tres los que existen y no hay un momento en el que surgieron. No hay un momento en la historia en el que no existiera uno de ellos. Los tres existen porque sí. Ellos son los originadores de todo y allí yo ya no lo entiendo. Ahí ya es como, error.
Bueno, no importa, lo dejamos ahí, error, ¿eh? Y luego hacia el infinito casi que cuesta menos. Bueno, no se acaba nunca, pero que no tenga origen, ¿verdad? No tiene origen. Siempre, imaginaos, ¿y por qué son 3? ¿Por qué no 5? O 2, ni idea, ¿eh? Son 3 porque son 3. Dios tiene una naturaleza plural en sí misma, tiene una relación en sí misma, lo cual nos habla justamente de un Dios relacional, y su naturaleza eterna es triple porque sí y punto. Pero eso nos habla de la coeternidad de los 3. Se nos revelan como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto es interesante definir porque en realidad esto no es ninguna herejía. El Padre no es Padre de Jesús en términos humanos. Y el Hijo, el Verbo, no es hijo del Padre en términos humanos. No hay un engendro allí, no se ha generado alguien. Se revelan así en nuestro plan de salvación, con estos roles de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, el experto en telecomunicaciones de toda la galaxia. Pero son así y así se nos revelan. En un momento de la historia del universo, el concilio divino, y así nos lo describe Elena White, el concilio divino, la unión de los 3 hablando, decidió que iban a crear al hombre. Y en el momento que Dios decide que va a crear al hombre, también sabe lo que le va a ocurrir al hombre. Y en ese mismo momento se hizo provisión de una solución. Yo me encargo. Voluntario. Jesús, el agente creador, se iba a encarnar para salvar al hombre. Estaba todo previsto. Fue a la vez. Fue instantáneo. La voluntad de crear al hombre, el amar al hombre, el decidir salvarlo a pesar de todo, y el ofrecimiento de Jesús sabiendo lo que iba a implicar. Todo previsto. Y eso implicaba la encarnación. Así que llegó el día. Y a mí me gusta imaginarme la teología hecha realidad, no como concepto platónico. Me gusta imaginarme un lunes por la mañana cómo fue esto. Imaginaos en ese momento de la encarnación, no sabemos cómo fue, pero intentemos imaginar el Verbo de Dios, que así se conocía, el Verbo de Dios, ¿se despidió quizá? Bueno, ha llegado el momento. Hasta luego. ¡Tuc! ¿En qué se convirtió? Yo me lo imagino como un punto de luz, un algo, se despide, se convierte en eso y al parecer el Espíritu Santo es el que se encargó de viajar por el espacio e anidarlo en el útero de María. Aquí podemos filosofar, teologizar con propuestas de si convirtió en un cigoto, ¿verdad? Esto ya no nos ha sido revelado, así que es absolutamente sin sentido meternos a explorar en qué se convirtió Jesús, de qué forma fue la encarnación, que ese ser todopoderoso se redujo a la mínima expresión. Quizá la mínima expresión genética de un ser humano es un cigoto y no un espermatozoide que requiere de algo más, ¿verdad?, para unirse, pero ni idea, no tenemos ni idea. Solo sabemos que en un momento ocurrió, esto que es misterioso ocurrió, y ese ser todopoderoso se encarnó en un algo que comenzó a desarrollarse en el seno de María. Es muy interesante porque esto se presenta en la Biblia como misterio. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice una ristra de cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo eso es un misterio. Y una vez escuché una explicación que me gustó. Fijaos, el ministerio de la iniquidad también es un misterio para nosotros. El pecado, el origen del pecado. Y el origen del pecado es la criatura queriendo ser creador. ¿Y cómo lo resuelve Dios? Con otro misterio, el creador haciéndose criatura. Da la impresión de que se neutraliza. El pecado, el origen de ese pecado misterioso de cómo alguien desea ser Dios, lo resuelve Dios diciendo, pues te vas a enterar, ahora me hago yo hombre, me hago yo criatura. Dos misterios no revelados, el origen del pecado y el misterio de la encarnación. En Lucas 1:35 se describe este hecho que, insisto, que no sé cómo fue, pero me gusta imaginar. En algún momento se despidió, se marchó, dejó de estar allí. ¿Dónde está? Se ha ido. ¿A qué? Ya ha llegado la encarnación. ¡Oh! ¿Ha llegado ya? Sí. Y dice allí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ya tenemos los dos, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Nahuatl dice, no tenía otro padre que Dios. Allí comienza el misterio de la vida terrenal de Jehová de los ejércitos. Ya esto fue un sacrificio infinito. Y es muy interesante verlo así. Ya esto, el Nahuatl lo describe, esto ya fue un sacrificio infinito.
convertirse en uno de nosotros. Durante toda su vida terrenal, desde que Jesús tuvo uso de razón, estuvo en plena comunicación con su Padre, con el Espíritu Santo. Todas las veces que Jesús se aparta a orar a solas, no es más que la continuación, y esto hay que verlo así, de la eternidad. Los tres han estado siempre en sintonía desde la eternidad y el ministerio de Jesús no fue desde que tuvo uso de razón, volvemos a repetir, ¿verdad? Hubo unos meses, años de, bueno, ya se activará el protocolo de quién soy, paréntesis, y esto ocurrió a los 12 años. Según el deseo de todas las gentes, Jesús llegó al templo, empezó a ver los sacrificios y dijo, ¡ah! Soy yo. Soy yo. Se activa el protocolo, ¿eh? Ya, descubro mi misión, ese soy yo. Desde entonces, toda la comunicación continúa desde la eternidad en ese momento. Veréis que todo esto va a un punto donde quiero centrarme. Por eso, justamente la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, implica una interrupción de esa comunicación eterna entre Dios, entendido como Trinidad. Para empezar esta frase, y ya lo habréis escuchado alguna otra vez, es el comienzo de una canción. Jesús comenzó a recordar una canción, que era el Salmo 22. Era una canción conocida, era un salmo. Y ese salmo empieza así, justamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese preciso momento, una vez escuché al pastor Ángel Manuel Rodríguez, que fue director del Biblical Research Institute muchos años, explicar este momento como que allí lo que empezó a ocurrir es que la divinidad se desgarró. La divinidad se desgarró. ¿Qué es lo que ha sido revelado? Lo que ha sido revelado es que de alguna forma Jesús se quedó sin cobertura. Jesús, dentro de la divinidad que representaba, fue aislado. Fue puesto en una cuarentena instantánea. Fue como ¡clup!, apagado. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Sabéis? Nos dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa de Dios. Sea lo que sea el pecado, es algo que separa. Es algo que aísla, es algo que bloquea la comunicación con Dios. Y en ese momento Jesús empezó a cargarse de pecado. Desde Getsemaní se empezó a cargar, a acumular. Fijaos, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, fijaos en esta frase, condenó al pecado en la carne. De alguna forma, en esos instantes, Jesús empezó a acumular, si hubiésemos un medidor de pecado, fue subiendo las unidades de pecado, y empezó a acumular todo el pecado de la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro. Todo el mal lo fue acumulando y conforme se acumulaba el mal, se iba distanciando de esa unidad divina, porque es imposible que haya una comunicación entre el pecado y Dios. Se fue aislando, se fue quedando aturdido. ¿Qué pasa? No, ¿dónde estás? No te escucho, no te veo, no te oigo. A mí lo que me impresiona es que por primera vez en la historia del universo, Dios se rompió. Entendedme, se fragmentó la comunicación eterna. Esto estuvo aislado. Lo interesante es que hagas lo que hagas en tu vida, estaba contenido en ese momento. Y esto es fascinante. Todo el pecado que tú y yo hemos cometido y el que desgraciadamente podamos cometer, estaba ahí concentrado, en ese instante. Y nos lo dice Ellen White. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Dice, fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo.
Si hay algo aborrecible para Dios es el pecado. Y se llenó de él. El 100%. Es muy interesante porque ya lo había dicho en Juan 3, en su conversación con Nicodemo. ¿Os acordáis de la serpiente? La serpiente en el desierto, miles de años atrás, oye, una serpiente. Imaginaos que tuviésemos aquí una serpiente como símbolo del cristianismo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Y tenían que mirar la serpiente y ser salvos. La serpiente. ¿Por qué una serpiente que es símbolo histórico de Satanás, símbolo del pecado, símbolo del mal? ¿Por qué una serpiente curaba? ¿A quién representaba Jesús? La serpiente, ya lo he dicho. A Jesús en ese momento. En ese momento. La serpiente representaba a Jesús lleno de pecado. Ese momento histórico de la historia de la salvación del 100% del pecado histórico existente concentrado en un ser y morir, Jesús destruyó el poder del pecado en sí mismo. Es lo que nos dice Romanos. Sobre Cristo, hemos dicho ahí, sin culpa, por culpa de todos los pecados que Jesús, el Padre no podía comunicarse y tuvo que retirarse para que Jesús muriera. Dice, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad, sigo el deseo de todas las gentes, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora suprema de angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Hoy lo intentamos recordar, pero nunca lo entenderemos. ¿Qué es lo que pudo sentir ahí Jesús? Conteniendo en sí mismo tantísimo pecado. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Y fijaos qué curioso, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Sabéis? Jesús cuando murió no simplemente, permitidme, murió y resucitó. Él experimentó la muerte segunda. La muerte segunda en la Biblia es la muerte eterna. De esa no hay resurrección. Jesús experimentó la no existencia. La no existencia. Y de alguna forma podemos imaginar como que Jesús en ese instante de experimentar la muerte eterna, no sé, cualquier ilustración que pongamos se queda corta. Pero imaginaos que entra un universo paralelo, vacío, oscuro, negro, donde no hay nada y eso es la no existencia. Y queda confinado ahí y no sabe si va a volver. No lo sabe. No ve más allá. Dice, madre mía, no podemos ni imaginar lo que representó eso. Es mucho más, insisto, que, a ver, venga, ¿quién me va a matar? Venga, mátame y luego, total, resucito ahora. No, experimentó la segunda muerte cargado de pecado y separado de su Padre sin saber si eso tenía solución. Yo cada vez que lo imagino no lo entiendo. ¿Por qué? Llama la atención, y con esto ya avanzamos hacia la recta final, llama la atención que justo en ese momento de más necesidad el padre abandonara a su hijo. ¿No? En muchas ocasiones nosotros nos podemos sentir así, madre mía, estoy tan lleno de pecado que entiendo, ¿verdad? Y nos han comentado frases de, bueno, si haces ciertas cosas, los ángeles se retiran y te quedas solo. Y tu padre, no, claro, Dios no puede estar aquí, no puede estar conmigo, estoy tan lleno de pecado que soy inaceptable para Dios. Es muy interesante porque nadie tuvo nunca en la historia más pecado que Jesús contenido en ese momento. Y Jesús no podía sentir al Padre y no tenía cobertura con Dios. Pero ¿sabéis dónde estaba el Padre? ¿Dónde se retiró el Padre en ese instante? Se volvió al cielo, se encerró en el santuario. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde hubieses estado tú si Jesús fuese tu hijo? Dice el deseo de todas las gentes. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su hijo. Impresionante. Lleno de pecado. 100%. A tope. Él sin verlo, sin sentirlo,
sin comprender nada, diciendo, papá, no sé dónde estás, ¿por qué me has dejado aquí tirado? ¿Y el padre dónde estaba? Al lado. A mí me encanta, es que es la aplicación directa. ¿Dónde está nuestro Padre cuando estamos llenos de pecado? Cuando no lo sentimos, cuando estamos abandonados, desesperados, cuando gritamos y no hay nada ni nadie, cuando estamos en ese vacío del universo, de la no existencia. ¿Dónde está? Pues al lado, aunque no podamos verlo. Me encanta. La muerte de Jesús fue mucho más allá que el sufrimiento físico que padeció. Lo verdaderamente importante, lo fascinante, lo misterioso es que la divinidad se desgarrara por dentro por primera y única vez en la historia y que Jesús sintiera la soledad eterna de la segunda muerte sin que nadie entendiese nada. Imaginaos los ángeles. ¿Qué está pasando aquí? Los mundos no caídos lo estaban observando en directo. Ellen White nos lo dice. Todo el mundo, todo el universo estaba mirando ese instante. Y nadie entendía nada. Y entonces Jesús dijo esas palabras, consumado es. En griego, Miguel Ángel, tetelestai, ¿verdad? Teteleo, no es simplemente terminado, es consumado, es culminado, es completado, es misión cumplida. Misión cumplida, ahora sí. Y después puedo morir. Estas palabras implicaban dos cosas precisamente. En primer lugar, que Jesús había vencido. Aparentemente la mayor derrota, ¿verdad? Jesús había vencido. Y su victoria era completa. Y alguien se puede plantear, ¿implicaba que el verbo de Dios había dejado de existir cuando Jesús muere? ¿Puede Dios dejar de existir? ¿Qué pasó en la muerte de Jesús? Mensajes selectos. El que había dicho pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que era él mismo. Dice que durante estas horas murió la humanidad, la divinidad no murió. En su divinidad Cristo poseía el poder para romper las ataduras de la muerte. Declara que Él tiene vida en sí mismo para dar vida a quienes quiera. Y os invito a que leáis en casa esta tarde el pasaje en el que el ángel llega y dice, Hijo de Dios, sal, tu Padre te llama. Madre mía, qué descripción hace Ellen White de lo que ocurrió en ese instante. Es fascinante. Es un misterio que no se ha revelado de lo que ocurrió, en qué sentido, qué representó la muerte de Jesús para él mismo, para la divinidad, pero lo que sabemos es que descansó el sábado. Igual que 4.000 aproximadamente años antes, Jesús había terminado la obra de la creación y el séptimo descansó, este viernes terminó la obra de la redención, igual que 4.000 años atrás. Y el sábado descansó. El mismo Creador se convirtió en Redentor. Y el sábado nos recuerda las dos cosas, precisamente. Empezó el sábado más triste de la historia, porque por primera vez el Creador no estaba, permitidme, en ningún lugar del universo. El primer sábado en la historia sin Creador, en stand-by, esperando la mañana de la resurrección. El sábado más triste, me gusta llamarlo así, de la historia. Afortunadamente la historia no termina allí. Jesús, como sabemos, resucitó. Dios tiene una paciencia infinita por nosotros y afortunadamente, y es lo espeluznante, este plan de salvación se hubiese realizado solo por ti y por mí. Si tú y yo fuésemos los dos únicos, y digo tú y yo para no decir tú, o para decir yo, si fueses el único ser que haya existido en la historia de la humanidad, ¿sabéis que este plan se hubiese activado igual? Protocolo encarnación. ¿Por quién? Por Daniel. ¿Por Daniel? Por Daniel. ¡Tuc! Sacrificio infinito. Solo por ti o solo por mí. Tuvieron que pasar años, y ahí sí que terminó, hasta que los discípulos fueron comprendiendo lo que esto había implicado. Estaban como aturdidos. Años después dijeron, ¡wow! Madre mía. Dedicaron sus vidas a predicarlo. Dedicaron sus vidas a contar este misterio fascinante, que el Jehová de los ejércitos decidiera experimentar por nosotros esto para salvarnos. Así que lo que hoy vamos a hacer es recordarlo, aceptarlo, renovar nuestro compromiso, creerlo por fe y sobre todo salir de aquí contando la historia con el hashtag volverá, porque eso es la mejor noticia
de la historia de la humanidad. Que el Señor os bendiga y nos vemos en breve. Bueno, damos gracias a Daniel por el sermón tan inspirador. Ahora vamos a proceder a continuar con el programa. Se va a hacer el lavamiento de pies y voy a dar un par de instrucciones al respecto. Sabéis que tenemos diferentes sitios para que las personas que lo deseen puedan hacer el lavamiento de pies. Tenemos en la frontera una zona reservada para aquellos parejas, matrimonios que quieran realizar el lavamiento de pies en esa zona. También hay un reservado en el mismo sitio para que aquellas mujeres que quieran realizar el lavamiento juntos lo puedan realizar. Y tenemos también una zona aquí en el hall de la entrada de la iglesia, el cual está reservado para los hombres. Todos aquellos hombres que quieran realizar el lavamiento de pies están en esta zona para poder tener el rincón íntimo y poder realizar el lavamiento. Por lo tanto, os agradecería que todos aquellos que podáis, poquito a poco, para que no sea una aglomeración, vamos a ir por aquella puerta del final de la izquierda para que podamos dirigirnos a la frontera, aquellas personas que vayan a hacer ahí el lavamiento, y esta zona se quede para los hombres que quieran hacer el lavamiento, con lo cual invitaría a los que quieran hacer el lavamiento en aquella zona, vayan saliendo primero y luego puedan entrar aquí más, en esta zona más íntima. Y ya está. Empezamos. No merezco que tú entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra. No soy digno, no soy digno. Entre la multitud yo grito: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo sé que tú puedes, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes, Jesús, si tú puedes, puedes limpiarme. Y cúrame, Señor, cúrame, Señor, manifiesta en mí
tus obras. Ven Jesús, te pido ahora y cúrame, Señor. Cúrame, Señor. Yo creo, hoy cúrame, Señor. En tu manto me agarro y recibo poder. Por tu orden yo soy libre, corrientes no me pueden prender. Abre ahora mis ojos, pon tu barro sanador. Llama ahora mi nombre, levántame, Señor. Yo sé que tú puedes, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Oh, yo sé que tú puedes, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y cúrame, Señor, cúrame, Señor, manifiesta en mí tus obras. Ven Jesús, te pido ahora y cúrame, Señor, cúrame, Señor. Yo creo, hoy cúrame, Señor, cúrame, Señor, cúrame, Señor, manifiesta en mí tus obras. Ven Jesús, te pido ahora y cúrame, Señor, cúrame, Señor. Yo creo, hoy cúrame, Señor. Muchas gracias al pastor Daniel por esa preciosa canción. Permitidme una lectura antes de comenzar. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso fue una promesa y Jesús sigue esperando ese momento hasta que la pueda comer con todos nosotros. Así que pido ahora a las diaconisas, si pueden, y diáconos, ayudarnos con el mantel. Mientras nos ayudan con eso, estaba repasando el manual de Iglesia y nos dice el manual de Iglesia que idealmente los que ofician deben lavarse las manos en público para que se pueda ver las medidas de higiene. Y como estos días sabéis que son especiales, nos vais a permitir que, aunque nos hemos lavado las manos antes,
Esto en tiempos de Jesús seguro que no estaba. Estupendo. Ahora vamos a proceder a la bendición del pan. Invito a todos aquellos que puedan se pongan de pie y nosotros nos ponemos de rodillas. Buen Dios, buen Padre, gracias por permitirnos estar aquí, teniendo un día especial, un día de recogimiento, un día de reconocimiento, Señor. Gracias porque tú nos permites día a día recordarte, tenerte, y que en este momento, Señor, en este acto que estamos aquí realizando, que tu pan sea un pan que nos cure, que sea un pan bendecido por ti, que es un pan que nos ayude a renovar nuestros votos día a día, Señor. Ayúdanos allí donde estemos, en las responsabilidades que tengamos, que siempre seamos ejemplo de ti, Señor. Ayúdanos en cada día de nuestras familias, en cada día con nuestros amigos. Ayúdanos a que seamos luz y que tú en cada momento brilles, Señor. Ayúdanos también a curarnos las heridas que tenemos, Señor, que en estos momentos de bendición tuya, tú estás aquí con nosotros ahora y te agradecemos. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No tengo un lugar. Puedes partir esto tú. Si hay alguien celíaco, se ha preparado un pan especial, así que podéis levantar la mano y os servirán especialmente a vosotros. Leo en Juan 6, versículos 25 en adelante. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica estas obras? Él les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les digo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos le dijeron: danos siempre este pan, y él les dijo: yo soy el pan de vida.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. El mosto. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos tu derramamiento de sangre para poder salvarnos, para podernos dar la única oportunidad que teníamos para estar algún día contigo en el cielo. Y no queremos perdernos esa oportunidad y por eso venimos aquí a renovar nuestro compromiso contigo, agradecerte todo lo que hiciste por nosotros y especialmente, Señor, para pedirte que te quedes siempre con nosotros y nos ayudes a ser aptos para seguir adelante y algún día estar contigo en el reino de los cielos. Bendice este acto en nombre de Jesús. Amén. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y así serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Nos dice en Mateo la promesa de antes: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y nos dice después: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a hacer nosotros también lo mismo y vamos a cantar el himno en Jesucristo, mártir de paz, para terminar este acto. 360.
Disculpad, este momento hombre orquesta. Vamos a despedirnos con una oración, si os parece. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la familia de la Iglesia que nos permite reunirnos y recordar el sacrificio infinito de Jesús. Gracias porque podemos renovar nuestro pacto, conociéndonos muy bien, nos regalas esa oportunidad y así lo hemos hecho hoy. Te pedimos que nos ayudes a seguir compartiendo este mensaje, este misterio fascinante y a compartir la buena noticia de que la historia no se quedó allí, sino que continuará por la eternidad. Dirige el resto del sábado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.